Buenos días, hermanos y hermanas. La lectura bíblica de esta mañana será en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 8. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 8. Y dice: Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Amén. Good morning, brothers and sisters. Today's Bible scripture will be found in 1 Thessalonians chapter 1, verses 5 through 8. 1 Thessalonians chapter 1, verses 5 through 8. And it says, For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Spirit, so that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believed. For from you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith towards God has gone out, so that we do not need to say anything. Amen. Now we'll give our time for Brother to pray. Una vez más queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por su presencia entre nosotros para escuchar la palabra de Dios. Once again this morning we welcome each one of you and we're thankful for your presence in order for all of us to be able to hear another portion of God's Word. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, gracias por su atención hoy en esta mañana. For those of you that are viewing us through means of Facebook, thank you so much for your presence through this meeting. En los domingos por la mañana hemos estado estudiando las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. Sunday mornings we have been studying concerning the affirmations of our Lord Jesus Christ. Sin embargo, hoy vamos a empezar una serie de estudios diferentes a las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. This morning we're going to start a different study, that of which is not of the affirmations of our Lord Jesus Christ. Y la lectura que se leyó esta mañana, the lecture that we read this morning, es una lectura en donde el apóstol Pablo nos da a entender en la manera en cómo el Evangelio llegó allá a la ciudad de Tesalónica. It is a portion of scripture where the apostle Paul let us know how the gospel arrived there in Thessalonica. Miramos nosotros que el apóstol Pablo les hace ver a los hermanos ahí en Tesalónica que el Evangelio vino por medio del poder del Espíritu Santo. The Apostle Paul makes them aware of the fact that the gospel came to them in the power of the Holy Spirit. Pero también miramos nosotros que la congregación que se estableció allí en estos lugares vino a ser un ejemplo a Macedonia y Acaya. But we also notice that the congregation that was established there became a great part and a great example to the people in Macedonia and Achaia. Quiero que me acompañen en el libro de Apocalipsis. I want you to turn to the book of Revelation. En Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17 dice la palabra del Señor lo siguiente. In the book of Revelation chapter 22 and verse 17 we notice the word of God says the following. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga,
y el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente. In Revelation chapter 22 and verse 17, the Word of God says, "And the Spirit and the bride says, Come. And let him who hears say, Come. And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely." Que el Señor bendiga su palabra. May God bless His holy word. Let us pray. Vamos a orar. Eterno y bendito Dios, le damos gracias en esta mañana porque nos ha concedido la oportunidad de poder estudiar una porción más de su bendita palabra. We give you thanks, Heavenly Father, because once again, Father, you have given us the time to be able to study another portion of that word. Y mientras que nos preparamos para estudiar, eterno Dios, le ruego pues que usted esté con este servidor suyo. Meanwhile, as we begin to study thy word, Father, I ask that you will be with thy servant. Para que así, eterno Dios, me traiga a mi memoria las cosas que he meditado concerniente a este tema. That you can bring forth to my mind those things that I have meditated upon concerning this subject matter. Para que así, eterno Dios, los que van a escuchar puedan tener conocimiento de lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana. So the people that will be in the audience hearing your word, Father, may come to the knowledge of the things that we will be studying. Padre, gracias por este tiempo. Father, thank you for this time. Te ruego pues que estés con todos nosotros. I ask you that you be with all of us mientras que estudiamos tu palabra while we study thy word. En el nombre de Jesucristo te pido y te ruego todo esto. It is in the name of Jesus Christ that I ask all these things. Amén. Amen. En Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17, notamos nosotros que allí se nos está haciendo una invitación. Se nos está haciendo una invitación por medio del Espíritu Santo y por medio de la esposa. In Revelation chapter 22 and verse 17, we notice that it is the Holy Spirit that is making us an invitation together with the bride. Y la pregunta que normalmente vamos a hacer, ¿verdad?, esta mañana es, bueno, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos está extendiendo una invitación? And the question that I want to pose to you this morning is, how is it that the Holy Spirit is extending an invitation to all of us? Entendemos bien cómo la esposa extiende la invitación. We're well aware of how the wife or the bride extends the invitation. Pero déjeme hablar un poco en cómo el Espíritu Santo ha extendido una invitación a todo el mundo desde el principio. But let me talk to you for a while, study with you for a while, how the Holy Spirit has extended an invitation to the whole world. Cuando nosotros vemos las Escrituras, when we read the Bible, nos damos cuenta que algunas cosas se tomaron parte en la eternidad. We read of things that were talked about in eternity. En la eternidad, antes de que el mundo fuese creado. In eternity, even way before the world had been created or was created. Por ejemplo, tenemos nosotros la primera carta de Pedro. For example, we have 1 Peter chapter 1, en donde nos dice la palabra del Señor lo siguiente, and where the Word of God teaches us the following. En primera de Pedro, capítulo 18, dice la palabra del Señor lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. When you read 1 Peter chapter 1 and verse 18 to 20, notice what the Word of God says. Knowing that you were not redeemed with the corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by the traditions from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Aquí miramos nosotros, si usted lee todo el contexto, miramos que esta conversación se está llevando a cabo en la eternidad. If you were to read the whole
concept, the full concept, contextual concept of what it's saying here, you're going to be aware of the fact that it is a conversation that is taking place by the Father, the Son, and the Holy Spirit. Te vas a dar cuenta que esta conversación era una conversación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miramos nosotros que aquí se nos está enseñando de que antes de que el mundo fuese creado, antes de que Jesucristo viniese a la tierra, ya se estaba discutiendo concerniente a un plan de salvación. You're going to notice that the conversation that they had among themselves was concerning of a plan that was going to take effect. It doesn't say when, it doesn't say the time, but verse 20 does. A plan that was going to take effect when the world began. Y miramos nosotros que en el versículo 20 ya nos da a entender claramente en cuándo este plan se iba a llevar a cabo. In verse 20, we notice now for a fact that it makes reference to the time when the plan was going to take effect. Dice el versículo 20 la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo versículo 20, ya destinado ante la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Este plan se iba a llevar a cabo en nuestro tiempo. Los posteros tiempos se refiere a nuestro tiempo, según la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. If you read verse 20, you're going to notice the time when the plan was going to begin. It was going to begin in the latter times. If you were to read 2 Timothy chapter 3 and verse 1, you're going to be aware of the fact that we are living in the latter times. So it was something that was going to be manifested in our time. Pero miramos nosotros que aquí en este versículo nos da a entender que ya se había efectuado en la mente de Dios, pero aún todavía no se había desarrollado un plan de salvación. But what I want you to gather from all of this is that in the mind of God, God has already established a plan where we as human beings were going to be saved from our sins. Ahora quiero que miremos nosotros el poder del Espíritu Santo. Now I want you to see the power of the Holy Spirit. Porque recuerde, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Remember that the Word of God is inspired by the Holy Spirit. Esto claramente lo podemos ver nosotros en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. We can see this in 2 Timothy chapter 3 and verse 16. En donde dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Notice what 2 Timothy chapter 3 and verse 16 says. It makes reference to the fact all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Otro pasaje que nos enseña concerniente a la inspiración de las Escrituras por el Espíritu Santo es el siguiente. Lo miramos nosotros en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículos 20 y 21. Note lo que dice la palabra del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Now consider the following scripture. 2 Timothy chapter 3 verse 16 makes reference to the fact that the scriptures are inspired by the Holy Spirit. But notice in 2 Peter chapter 1 and verse 20 and 21. Notice what the Word of God says there. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit.
Y menciono esto, hermanos, para que miremos nosotros que el Espíritu Santo, a través de toda la Escritura, nos ha declarado este plan de salvación. El ser humano ha vivido bajo tres dispensaciones: la dispensación patriarcal, la dispensación mosaica y la dispensación cristiana. And I mention these verses in order for you to understand that the Holy Spirit has made us aware of this plan throughout all three dispensations. And I'm making reference to the patriarch dispensation, to the Mosaic dispensation, and also to the Christian dispensation. The Holy Spirit has made us aware of this plan that will come to be realized, will come to be noticeable in the latter times. Un plan de salvación que habrá de establecerse en los últimos tiempos. Por ejemplo, vamos a ver el tiempo patriarcal. For example, let us go to the patriarch age. Cuando vamos a Génesis capítulo 3 y versículo 7, note lo que dice la palabra. When we go to Genesis chapter 3 and verse 7, notice what the Word of God says. Usted tiene que considerar el fondo histórico de este capítulo. Es un capítulo en donde el pecado entra por medio del hombre, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12. You need to understand the background of this chapter. In Genesis chapter 3, you need to understand that this is where sin comes into the world by man, according to Romans chapter 5 and verse 12. Y miramos nosotros que aquí cuando el hombre peca, noten que el hombre trata de establecer su propio plan de salvación, y el versículo 7 lo viene a demostrar. Notice that when man sins, he tries to establish his own plan of salvation, and this is made aware in verse 7. Genesis chapter 3 and verse 7. En Génesis capítulo 3 versículo 7 dice la palabra del Señor lo siguiente: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Genesis chapter 3 and verse 7, notice what it says. In Genesis chapter 3 and verse 7 says, and then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves covering. Mi pregunta a usted en esta mañana, my question to you this morning is, bueno, aparte de cubrirse su cuerpo desnudo, ¿qué más estaban tratando de cubrir? My question to you this morning, you know, they make fig leaves to cover their bodies because we know that they found out that they were naked. But what else were they covering? Estaban tratando de cubrir el pecado que habían cometido tanto Eva como Adán. They were covering the sins that they had committed. Pero note lo que dice el versículo 21. En el versículo 21, note lo que dice la palabra del Señor. El versículo 21, capítulo 3 y versículo 21, dice la palabra del Señor lo siguiente. Well, verse, can't find this verse here. Bueno, ahorita lo encuentro. Pero el versículo más adelante miramos nosotros en donde Dios vino a demostrar, en el versículo después, en donde Dios vino a cubrir su desnudez con pieles de animales. We notice that later on that God came to cover them with furs of animals. Now this verse, even though you might read in it and you might not see the inference that it's trying to make, but whenever you read this verse, you have to notice the following. Number one, you notice that whenever an animal was killed, blood was shed. And the blood that was shed of those animals was sufficient for God to overlook the sins of Adam and Eve.
And I'll explain later on why God overlooked the sins of Adam and Eve. Now, this is God's plan. Tenemos que entender que cuando Dios vino a matar los animales para poder vestirlos, a Adán y a Eva, tenemos que mirar lo que está infiriendo estos textos. Que cuando mataron los animales, hubo el derramo de sangre inocente. Y esto fue suficiente para que Dios sobrepasara los pecados o el pecado de Adán y Eva. Ahí está el plan de Dios. Porque miramos nosotros que desde este punto en adelante, Dios viene a establecer que para poder Dios sobrepasar los pecados del ser humano en aquel entonces, tenía que haber sacrificios de animales. You need to understand that from this point on, in order for God to be able to overlook the sins of humanity, there had to be the shedding of blood. Por ejemplo, usted puede ir al libro de Levítico, capítulo 1 y capítulo 2. Ahí le va a entender los sacrificios que los sacerdotes tenían que llevar a cabo para que Dios sobrepasara los pecados del Antiguo Testamento. In order for you to understand this, you would have to go to the book of Leviticus, chapter 1 and chapter 2. In order for you to understand that God needed the shedding of the blood in order to overlook the sins of that time. Un versículo que nos enseña completamente esto es Gálatas, capítulo 3. Romanos, capítulo 3 y versículo 24 en adelante, no sé lo que dice. A verse that brings this to light and makes it clear and plain. You're going to read it in Romans chapter 3 and verse 24 and following. Dice la siguiente manera. Romanos capítulo 3 y versículo 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado, noten, por alto en su paciencia los pecados pasados. Noten lo que dice el apóstol Pablo, que los pecados del Antiguo Testamento, esto incluye la dispensación patriarcal y la mosaica, Dios pasó por alto los pecados de aquel entonces hasta que Jesucristo, hasta que la simiente prometida llegase a este mundo. Y esto es lo que miramos nosotros en Romanos capítulo 3. En Romans chapter 3, and verse 23 and following says, for all have sinned and fallen short of the glory of God, being justified freely by his grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by his blood through faith, to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed. This is what I was making reference to in the age of the patriarchs, in the dispensation of Moses. In other words, God didn't forgive their sins. He overlooked their sins. The same concept is, you can read about it in Hebrews chapter 10 and verse 4. El mismo concepto del cual estamos elaborando en este punto, ¿verdad? Lo puede leer en Hebreos capítulo 10 y versículo 4. Pero miramos nosotros que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Regresando a Génesis capítulo 3, note lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 3 y versículo 21. Gracias, brother. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice en el versículo 21. No andaba tan lejos, ¿verdad? Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre. Bueno, 21, ¿verdad? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Amén. Es el pasaje que estaba leyendo hace rato, o que quería encontrar hace rato, ¿verdad? Sí. Pero vuelvo a repetir, en el tiempo de la dispensación patriarcal, miramos que el Espíritu Santo ya viene a manifestar una invitación
a todo ser humano para que venga a encontrar la salvación. Que Dios está llamando al pecador y le está llamando que por medio de sangre iba a haber remisión de pecado. Hasta este momento no viene a manifestar la sangre de Cristo Jesús, porque es algo futuro. Pero miramos nosotros que mientras el tiempo se va acercando al establecimiento del plan, el Espíritu Santo lo viene a manifestar. From this time, from Genesis chapter 3 verse 21, the Holy Spirit is manifesting the plan of salvation. Now, He is relating to us that salvation cannot come by no other means, only through blood. And we notice this because in Hebrews chapter 9 and verse 22, notice what the Word of God says. En Hebreos capítulo 9 y versículo 22, note lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 9, 22 dice de la siguiente manera: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. In Hebrews chapter 9 and verse 22, notice what the Word of God says. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission of sins. Este es el mensaje que el Espíritu Santo nos está trayendo y la invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo en la era patriarcal. Pero luego viene la era mosaica, y hay un versículo, un solo versículo que nos da a entender sobre el plan de Dios que es manifestado por el Espíritu Santo por medio de la palabra. Y lo encontramos en Isaías capítulo 1 y versículo 18. Note lo que dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este pasaje claramente nos da a entender que es el Espíritu Santo quien nos está extendiendo una invitación a todo pecador para que vengamos a ser limpiados de nuestros pecados. In Isaiah chapter 1 and verse 18, clearly, without a doubt, is a passage that is making us aware of the fact that the Holy Spirit is inviting us to be able to cleanse ourselves of sin. Y miramos nosotros que esto se lleva a cabo, ¿verdad?, por medio de el reglamento o las leyes bajo el Antiguo Testamento. And we notice that this takes place under the laws and the requirements of the Old Testament. Pero noten, cuando Jesucristo viene ya en el Nuevo Testamento, miramos nosotros que este plan de salvación ya se viene a manifestar. El plan de salvación, miramos nosotros en el Nuevo Testamento, que Jesucristo mismo lo viene a establecer. En Mateo capítulo 28, versículo del 18 en adelante, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Jesús está diciendo: yo ahora tengo la autoridad. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Notice what Matthew chapter 28 and verse 18 and following says. It makes reference to the plan that God has established in eternity. This is Jesus Christ speaking, and he is making us aware of the following. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I will be always, even to the end of the age. I will be with you always, even to the end of the age. Amen. The same plan
we notice now that Jesus Christ, we're talking about the same period, 40 days, he makes mention once again to the apostles in order for them not to forget that this was the key to the whole thing. In Acts chapter 1 and verse 3, he says, to whom he also presented himself alive after his suffering many infallible proofs, being seen by them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. En Hechos capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose delante de 40 días y hablándolos acerca del reino de Dios. Este plan ya se estableció cuando Cristo murió y resucitó a la diestra del Padre. El plan de salvación, el plan que en la eternidad se vino a hablar entre ellos, los tres, y miramos nosotros en la dispensación mosaica, miramos nosotros en la dispensación patriarcal, y ahora ya se ha establecido, y este es el plan para todo el mundo. No hay un plan diferente del cual Dios ha traído a este mundo para que el ser humano sea salvo. Y por eso Jesús, cuando anduvo en la tierra, Él vino a comunicar los ultimatos, ¿verdad?, que se tenían que llevar a cabo para que así pudiese resultar la salvación. We see this, the invitation of the Spirit, that this is the plan that they talked about in eternity. Now we see it come to fruition. We see it now that it is established. It is a plan that all sinners can submit to, and they will find salvation therein. But it is a plan that God has established. He gave his ultimatum during his time here on earth, making us aware of the fact that this is what you have to do in order to be able to save. So that's the invitation of the Spirit. The invitation of the bride, la invitación de la esposa, es la invitación que nosotros hacemos hacia usted, amigo o amiga. Ustedes que están aquí entre nosotros, que aún todavía no han gozado este plan de salvación, el cual el Espíritu Santo ha manifestado con poder, hoy este día lo pueden gozar. Porque la esposa, que es la iglesia, le estamos haciendo esta invitación a todos ustedes para que vengan a gozar este placer que la Biblia llama salvación. La salvación es necesaria para que así podamos gozar no solamente una presencia con Jesucristo, Gálatas 3, 26 y 27, sino que para que podamos comenzar a recibir las bendiciones espirituales, porque Efesios 1:3 dice que todas las bendiciones espirituales están en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, entonces voy a recibir todas las bendiciones espirituales en Cristo. Today, the bride is making you an invitation to come and to enjoy this plan of salvation that the Holy Spirit has invited you, that the wife or the bride is inviting you to do. It is a plan of salvation that puts you in Christ, Galatians chapter 3, verse 26 and 27. It is a plan of salvation that you will come to enjoy the spiritual blessings in Christ Jesus, Ephesians chapter 1 and verse 3. Because once we're in Christ, we enjoy those spiritual blessings in Christ. Otra vez vuelvo a leer Apocalipsis capítulo 22. Once again, I read to you Revelation chapter 22 and verse 17. Considere pues lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente. ¿Estás tú dispuesto en venir? En tomar gratis el agua que te ofrece Cristo Jesús. Look at Revelation chapter 22 and verse 17. In Revelation chapter 22 and 17 says, and the Spirit and the bride says, come. And let him who hears say, come. And let him who thirsts come. Whosoever desires, let him
take the water of life with you. Do you have that desire this morning? Do you want to come and take that water of life with you? ¿Tienes este deseo? ¿Quieres venir a tomar el agua gratuitamente? El Espíritu te invita. La esposa te invita. The Holy Spirit invites you. The bride invites you. While we stand and sing the invitation song, nos preparamos y entonamos la canción.